Hola chicos, bueno, buen día a todos. Acá estamos grabando una pequeña clasecita de anatomía del corazón que me la pidieron un par, así que espero que les guste, espero que les sirva. Me centré más que nada en la parte morfológica y algo de lo fisiológico, orientado hacia lo que es la canulación para que después se entienda y los diferentes procedimientos quirúrgicos que van a ver tanto en técnicas como en los campos prácticos. Así que bueno, espero que les guste, espero que les sirva y bueno, ya saben cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, me pueden consultar. Así que bien, vamos a comenzar nomás. Dentro de lo que son las generalidades de este corazón, vamos a decir que está ubicado, que está situado en la cavidad torácica, dentro de la cual va a ocupar lo que se denomina el mediastio medio, es decir, la región intermedia entre las dos regiones pleuropulmonares. Su peso en un adulto sano, vamos a decir que es entre 270, 300 gramos aproximadamente. Puede variar muchísimo dependiendo de la anatomía de esta persona, ¿no? Pero siempre lo calculamos que es como un poquito más grande que el puño de nuestra mano cerrada. Su forma, vamos a decir que es de una pirámide triangular y se encuentra apoyado o descansando sobre la pared diafragmática superior. Cuando estudiamos un órgano siempre es importante hablar de las relaciones, es decir, con qué estructura o con qué órgano se va a estar relacionando en las diferentes caras o lados. Hacia anterior, es decir, hacia el frente de este corazón, vamos a decir que se va a relacionar con la pared esternocostal, es decir, el esternón y las costillas, hacia los lados, hacia los laterales por los pulmones y la aura mediastínica, hacia atrás por el esófago, que lo va a separar de la columna vertebral, hacia arriba está comprendido por los vasos, que son la arteria pulmonar, la aorta y la vena cava superior, y hacia abajo, como les dije recién, que descansa sobre el diafragma, se va a relacionar con la cara superior diafragmática. Bien, cuando hablamos de este corazón es importante mencionar los pedículos. Los pedículos, recuerden que van a ser grandes vasos que van a estar en contacto o en relación con este corazón. Tenemos tres pedículos, el pedículo arterial y dos pedículos venosos, uno derecho y uno izquierdo. Dentro de lo que es el pedículo arterial, vamos a decir que está conformado por la arteria aorta, que es esta que tenemos aquí, y las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda, que son este plexo que tenemos acá. Después tenemos el pedículo venoso derecho, que está conformado o compuesto por la vena cava superior, la vena cava inferior y las arterias pulmonares derechas. Y mientras que el pedículo venoso izquierdo va a estar conformado por las arterias pulmonares izquierdas, ¿sí? Que son estas que tenemos aquí, que van a desembocar en la aurícula izquierda. Hablemos un poquito de lo que es las caras del corazón o la configuración externa, que va a estar dado por tres caras, tres bordes, una base y un vértice, ¿sí? Configuración externa del corazón, tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Dentro de lo que son las caras, tenemos una anterior o esternocondrocostal, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Estos aurículas, estos ventrículos, esta es una vista mirándolo como de frente, quien mira de frente a una persona, ¿sí? Está conformado por la aurícula y el ventrículo derecho. Después tenemos una cara inferior o diafragmática, que va a ser esta que tenemos aquí, es la que está en contacto con el diafragma. Este corazón tendría que estar como medio rotado hacia allá, medio como girado, esto tendría que estar más hacia abajo, y tendríamos una vista más o menos como esto, ¿sí? Esto superior, inferior, anterior y posterior, ¿sí? Esta es la cara inferior o diafragmática. Y después tenemos una cara lateral izquierda o posterolateral, que muchas bibliografías lo hablan como si fuese una cara posterolateral, ¿sí? Izquierda, que va a estar conformada más que nada por lo que es el ventrículo izquierdo. Esta cara, por lo general, es un poco convexa, ¿sí? Y comprende, como les dije recién, todo el segmento ventricular.
Después tenemos tres bordes, también el borde derecho, el superior izquierdo y el inferior izquierdo, ¿sí? Que justamente son los bordes que comprenden las tres caras que les acabo de mencionar recién, ¿sí? Dos izquierdos y uno derecho. El borde derecho está situado entre la cara anterior, que es la primera que vimos, y la cara inferior, que es esta que vimos acá. Es decir, que esta línea que tenemos acá sería nuestro borde derecho, ¿sí? Después tenemos los bordes izquierdos, que son más bien como, se diferencian de esto porque son como más redondeados. Este es como un borde real, el borde derecho es un borde real, mientras que los izquierdos son como un poquito más, son menos pronunciados y van a separar la cara pulmonar izquierda de lo que es la cara anterior y la inferior, ¿sí? Después tenemos la base del corazón, que es esta que tenemos acá. Si miramos al corazón en una vista de posterior a anterior, va a estar comprendida por las aurículas y por los vasos, ¿sí? Está dividido en dos segmentos, uno derecho y otro izquierdo, que ese segmento va a estar dividido justamente por el surco, sí, el surco en realidad interauricular. Este surco es como más bien ancho y poco profundo, pero es como bastante sinuoso, sería como una pequeña, que en esta imagen la podemos apreciar aquí, ¿sí? Y por último tenemos el vértice del corazón, que es este que tenemos aquí. El vértice en muchas bibliografías lo van a escuchar nombrar como vértice, como ápex o como punta del corazón, y está dividido por una pequeña depresión que se une al surco interventricular anterior, ¿sí? Obviamente comprende dos lados, uno derecho y uno izquierdo, mientras que el lado izquierdo va a ser mucho más voluminoso y va a formar como la verdadera punta de este corazón, más que el derecho. Como que lo forma, pero no lo comprende en su totalidad, ¿sí? Lo comprende más bien el lado izquierdo. Bien, seguimos con la configuración externa. Vamos a hablar un poquito de pericardio, ¿sí? El pericardio tenemos dos capas o dos láminas que va a estar comprendido por el pericardio fibroso y por el pericardio seroso, que a su vez este pericardio seroso se va a dividir como en dos hojas, en una hoja visceral y en una hoja parietal. Es volver a todo el corazón como si fuese una bolsa de tabaco y hay una pequeña línea que es como la parte más alta de este pericardio que se va a llamar asta o asa de Haller, ¿sí? Es como la línea más larga del pericardio fibroso. Bien, en esta estructura o en esta imagen que tenemos acá, podemos observar, vamos a hacer de cuenta que todo es naranjita, medio, sí, naranja, digamos, va a ser el corazón, y todo esto de color celeste va a ser el pericardio fibroso. El pericardio fibroso es grueso, es fuerte y va a definir todo lo que son los límites del mediastino medio. Más o menos a la altura del asta de Haller, que es la que le mencioné recién, hace como un repliegue pericárdico que se va hacia atrás y hacia adelante y va a comprender en ese momento lo que se denomina el pericardio seroso. Deja de ser fibroso para convertirse en seroso. El pericardio seroso, como les mencioné recién, tiene dos hojas. Una hoja que es parietal, que es toda esta verde que tenemos acá, que es como casi indivisible con el pericardio fibroso, ¿sí? Es una capa muy finita. Si yo quisiera dividir el pericardio fibroso con el parietal seroso, realmente no podría. O sea, a fines anatómicos y en cirugía no lo voy a poder dividir. Esto es la misma cosa. Pero sepan que están pegaditos. Entonces, pericardio fibroso envuelve a todo el corazón y va a separarlo del mediastino, hace un repliegue pericárdico y se transforma en pericardio seroso que se va hacia adelante y hacia atrás y vuelve a hacer otro repliegue y se va a convertir en pericardio seroso pero visceral, visceral de víscera, que va a envolver a toda esta víscera. ¿De quién estamos hablando? Del corazón. Y no solamente va a recubrir todo su cara externa, digamos, la cara externa del corazón, sino que también
va a envolver a las valvas y a las válvulas internas del corazón. Entonces, llega arriba y se vuelve a replegar hacia adentro, es decir, hacia la configuración interna de este corazón, ¿sí? Entonces, resumiendo, decimos que el pericardio va a ser un saco, una membrana que va a recubrir a todo el corazón y a los orígenes de los grandes vasos, ¿sí? Va a constar de una capa fibrosa, ¿sí? Que va a ser la externa, esta que tenemos acá, y una capa interna doble, ¿sí? Que va a ser de membrana serosa, ¿sí? Pericardio seroso. Esas doble membranas están dadas por el pericardio parietal y por el pericardio visceral. El pericardio fibroso es tejido conectivo, ¿sí? Y va a definir, como les mencioné recién, los límites del mediastino medio, mientras que el pericardio seroso está físicamente más bien en relación íntima con el corazón y, como les dije, entre estas dos capas del pericardio parietal y del visceral vamos a tener líquido pericárdico seroso, que es un líquido que va a lubricar las capas, ambas capas, ¿sí? Acá lo dice fluido pericardial, es lo mismo, ¿sí? Y va a evitar justamente la fricción de esas dos capas durante las contracciones cardíacas, ¿sí? Y esto justamente va a ser la protección mecánica de este corazón, que es básicamente, además de una de las funciones del pericardio, además de envolver, protege al corazón de las de sí mismo, de sus propias contracciones. Seguimos en esta configuración externa y vamos a hablar un poquito de lo que son las paredes. Siempre, a medida que vemos imágenes, les voy a ir mencionando las estructuras para que, ya sea por memoria o de lo que sea, se las vayan aprendiendo. Aurícula derecha, ventrículo derecho, vena cava superior, acá vamos a tener que ingresar la vena cava inferior, ¿sí? Valvas, válvulas, ¿sí? Acá tenemos la orejuela de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Vena arteria aorta y las venas pulmonares. Dentro de lo que es esta pared cardíaca, vamos a decir que está dada por el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿sí? Epicardio va a ser la capa más externa, que es como en el numerito 1, el miocardio, que es la capa más gruesa y la capa media, y más hacia adentro tenemos el endocardio, ¿sí? Vamos a decir que el epicardio es la capa más externa del corazón, que en realidad es como una lámina visceral del pericardio seroso, que es el que vimos recién, que se va a ir pegando o adhiriendo a lo que es el miocardio. Histológicamente, es decir, dentro de lo que son las células, vamos a decir que están formados por células mesoteliales, que son las mismas que forman el pericardio parietal, ¿sí? Que no se las mencioné anteriormente. Por debajo de estas células hay una pequeña capita, como de, que se puede observar acá, una pequeña capa de tejido adiposo y conectivo que va a unir al epicardio al miocardio, ¿sí? Y van justamente a proteger a este corazón, esa pequeña grasita, ¿sí? ¿Qué otra cosa les puedo mencionar de esto? Bueno, que está lleno de líquido pericardíaco, como les mencioné recién, que es seroso, que va justamente en este epicardio, va a hacer que proteger el corazón de las propias contracciones. Después tenemos el miocardio, que es una capa muscular, que está compuesto por células musculares cardíacas. Esta capa muscular justamente lo que va a hacer es permitir la ejecución o permite las contracciones cardíacas. Algo que les quiero mencionar es que histológicamente se diferencia de otras células musculares porque tienen un solo músculo, mientras que si yo hablo, por ejemplo, no sé, del cuádriceps o del bíceps, son fibras musculares también, pero que constan de varios núcleos, y las células que son de cardiomiocitos tienen un solo núcleo. Esas son como células musculares especializadas, ¿sí? No son cualquier tipo de células. Y otra cosa más importante de este miocardio, que tiene una gran reserva, un gran depósito de mitocondrias y de glicógeno, ¿sí? Cosa que otros músculos por ahí no tienen. ¿Y esto por qué? Tiene un significado funcional. Es más que nada porque las mitocondrias van a producir mucho ATP,
que son justamente es la energía que requieren las células para poder cumplir sus funciones. ¿Qué pasa con este músculo? Este músculo se contrae constantemente y va a necesitar una gran cantidad de energía todo el tiempo. Entonces, por ese motivo es que este miocardio está lleno, lleno, lleno de glicógeno y de mitocondrias, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten en qué músculo hay mayor cantidad de mitocondrias, ¿cuál van a responder? En el miocardio. Y por último, nos vamos al endocardio, que es la capa más interna de este corazón, va a cubrir toda la superficie interna de las cámaras del corazón y también las valvas, ¿sí? Está compuesto por células endoteliales y una capa de tejido conectivo subendocárdico, ¿sí? Que por ahí van a pasar todas las ramas del sistema de conducción del corazón y que se encuentran inmersos dentro de, como adentro de toda esta capa endocárdica, ¿sí? Creo que no me estoy olvidando de nada acá. Bien, nos vamos a ir hacia adentro. Vamos a ir a la configuración interna del corazón. Este corazón lo vamos a dividir en 4 cavidades. 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo, ¿sí? Los tenemos acá. Aurículas hacia superior y posterior y ventrículos hacia anterior e inferior, ¿sí? Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Aurículas y ventrículos. Estamos hasta ahí. Bien, dentro de lo que es esta configuración interna, vamos a ir mencionando cada una de las estructuras que tenemos acá. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Vamos a los pedículos. Vena cava superior, aorta con su callado, ¿sí? Arteria pulmonar y acá tenemos que ingresan las venas pulmonares, ¿sí? Válvula tricúspide, válvula semilunar o sigmoidea, ¿sí? O pulmonar, recibe todos esos nombres, y válvula mitral o bicúspidea. Y vamos acá a esto que es muy importante. Yo sé que por ahí muchas veces y muchas bibliografías hablan por un lado de las aurículas y por otro lado de los ventrículos, que si hablamos dentro de lo que es la configuración interna, poseen obviamente características muy similares. Por eso es fácil hablar por un lado de las aurículas y por otro lado de los ventrículos. Pero quirúrgicamente, o sea, hablando de la anatomía, yéndonos al quirófano, yéndonos a la parte funcional, a este corazón no lo vamos a dividir en aurículas y ventrículos, sino que lo vamos a dividir en derecho e izquierdo, ¿sí? Y esto es muy importante que lo sepan, porque el lado derecho del corazón, vamos a decir que va a estar conformado por sangre carboxigenada, sangre rica en dióxido de carbono, mientras que el lado izquierdo del corazón, vamos a decir que este corazón va a ser muy rico en oxígeno. Y esto es muy, muy importante que lo sepan. El lado derecho del lado izquierdo no se comunican. Y si se llegasen a comunicar, estamos frente a una patología. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el recorrido de esta sangre, ¿sí? El corazón va a actuar como si fuese una especie de bomba o de peaje, ¿sí? Que va a recibir sangre, la manda a oxigenar, la vuelve a recibir y la lleva a todo el cuerpo, ¿sí? La sangre va a ingresar sangre carboxigenada, es decir, sangre que ya cumplió todas sus funciones de requerimientos de oxígeno. Va a ingresar a la aurícula derecha, ¿sí? A través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Algo que quiero mencionarles de estas venas. El calibre de la vena cava inferior es mucho más grande, no sé si el doble, pero sí un tercio más grande que la de la vena cava superior. Entonces, vena cava superior y vena cava inferior van a llevar toda esa sangre a la aurícula derecha. La vena cava superior va a recibir todo lo que son las venas y de los capilares de lo que es plexo de los brazos, es decir, miembros superiores, y de lo que es cuello y cabeza. Mientras que la vena cava inferior va a recibir toda la
sangre de lo que es el tronco y los miembros inferiores. Por eso es que el calibre, la boca, va a ser un poco más ancha y más grande la vena cava inferior, justamente porque recibe mucho mayor caudal de sangre. ¿Estamos hasta ahí? Entonces la sangre llegó acá. Va a pasar a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, esa sangre, sí, carboxigenada, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que ir a oxigenar, ¿sí? Va a pasar a través de las arterias pulmonares, derecha e izquierda, y se va a ir a los pulmones. Entonces ahí se va a hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? Intercambio alveolar, en donde la sangre carboxigenada se va a oxigenar. Una vez que esa sangre, es como si fuese un cuentito esto, una vez que esa sangre ya se oxigenó, va a retornar a ese corazón, va a volver para que ese corazón le diga a dónde te tenés que ir, ¿sí? ¿Por dónde va a volver? Por las venas pulmonares. Y yo sé que se les está haciendo lío con esto de venas, arterias, pero tranqui. Venas pulmonares que son 4, ¿sí? 2 derechas y 2 izquierdas. Van a haber 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo, ¿sí? Va a pasar de la aurícula izquierda al aurículo izquierda a través de la válvula mitral. Hasta ahí vamos con el recorrido. Una vez que llegó al ventrículo, esa sangre que ya está rica en oxígeno, ¿qué tenemos que hacer? La tenemos que mandar a todo el cuerpo, al cerebro, los brazos, al hígado, a los riñones, a todo el cuerpo. ¿A dónde la mandamos? La vamos a mandar a la arteria aorta. Y ahí tenemos el callado y sus 3 arterias que van a irrigar justamente y le van a dar sangre todo lo que son brazos y, ¿cómo es que se llama? Polígono de Willis. Entonces, vamos acá. Cuando hablamos de circulación, todo esto que les nombré es la circulación mayor y la circulación menor. La circulación menor va a estar dada por la parte derecha del corazón, mientras que la circulación mayor va a ser dada por la parte izquierda del corazón. Entonces, la sangre carboxigenada, ¿sí? Va a llegar a la aurícula derecha, aquí, pasa a la válvula, por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, se va a la válvula semilunar, a las arterias pulmonares, llegan a los pulmones y de los pulmones, una vez que se oxigenó, tenemos sangre oxigenada, va a retornar a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, después va a pasar por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a través de la válvula sigmoidea o semilunar se va a ir a la aorta y a todo el cuerpo, ¿ok? Yo sé que acá se les suele hacer un poquito de lío con lo que son las venas, arterias pulmonares, porque ustedes me van a decir, pero si acá tenemos una carga oxigenada del ventrículo derecho y sale y se llaman arterias, y después la sangre oxigenada llega a la aurícula y se denomina vena, ¿cómo es eso? Ustedes ya saben que las arterias llevan sangre oxigenada, mientras que las venas, sangre carboxigenada. Pero en el corazón hay una memotecnia, para que ustedes no se olviden, y es que todo vaso sanguíneo que entra al corazón se va a denominar vena. Mientras que todo vaso sanguíneo que va a salir de ese corazón se denomina arteria, ¿sí? Entonces, las venas pulmonares salen del corazón, entran al corazón, entonces por eso se denominan venas pulmonares. Y todo esto es independientemente de la carga de oxígeno que tenga esa sangre, ¿sí? Entonces, acuérdense, todo vaso sanguíneo que entra al corazón se denomina vena y todo vaso sanguíneo que sale del corazón se va a denominar arteria independientemente de la cantidad de oxígeno que tenga. Y esto es muy importante para que no se les haga lío con la circulación mayor y menor y cuáles son las venas, cuáles son las arterias, porque sé que se hace lío. Entonces el memotecnia les va a servir. Bien, vamos a que el lado derecho y el lado izquierdo del corazón no se comunican, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Y no se comunican porque tenemos 2 tabiques. El tabique interauricular o interatrial, si no me equivoco, el Testut y el Rouvier de anatomía los denomina atrios,
mientras que el Latarjet sí los denomina como aurículas. Es lo mismo, ¿sí? Va a dividir las dos aurículas, derecha e izquierda, el tabique interauricular. Y el tabique interventricular, como su nombre lo indica, va a dividir los ventrículos, ¿sí? Es un tabique un poco más ancho, más grueso, más fibroso, ¿sí? Y vamos acá. Tenemos acá el tabique interatrial, o esta es una imagen del Rubier, dice tabique interatrial, ¿sí? Vamos a decir que es una membrana un poco más fina que la interventricular, ¿sí? Y va a dividir las dos aurículas, ¿sí? Hay una pequeña zona delgada y deprimida, que es esta que tenemos acá, que es la fosa oval. La fosa oval es es como una especie de ventana que tienen los bebés, que hemos tenido todos, al momento de estar intraútero. Esa fosa oval, ¿sí? Es la que hace que, porque nosotros cuando la oxigenación de los fetos, mientras están en intraútero, se da a través de la placenta, ¿sí? No a través, obviamente, del intercambio alveolar, de gaseoso en los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? La sangre, ¿sí? Va a ingresar acá a la aurícula derecha y no va a pasar al ventrículo, sino que va a pasar a la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces hay un circuito cerrado de sangre. Y después de acá va a pasar a través del ductus, que es una arteria que comunica la arteria aorta con las venas pulmonares. Es un pequeño, que no lo tengo en esta imagen, pero bueno, es un pequeño vaso que se cierra cuando este niño nace, al igual que esta fosa oval. Cuando hace la primera bocanada de aire y los pulmones se llenan de aire, hace una presión negativa en la aurícula que esta fosa oval se cierra para siempre, ¿sí? Y queda esta pequeña depresión, una pequeña membrana cerrada. No recuerdo el nombre de la válvula, porque tiene una pequeña válvula acá, no recuerdo su nombre, pero bueno, esa es la que se cierra y no se vuelve a abrir, ¿sí? Lo mismo que con el ductus, que es un pequeño vaso que conecta la vena pulmonar con la arteria aorta y eso se cierra y no se vuelve a abrir. Si esta fosa oval no se cierra, estamos frente a una patología. Y si ese ductus no se cierra, también estamos frente a una patología, ¿ok? Que hay que reparar. Después tenemos el tabique interventricular, que el tabique interventricular se extiende desde la cara anterior, ¿sí? O inferior, anterior e inferior del corazón, es decir, acá, hacia los surcos interventriculares, es decir, que tenemos aquí, ¿sí? Y tiene mide aproximadamente entre 1 y 2 centímetros y está compuesta por dos capas o dos porciones, por así decirlo. Una porción membranosa, que es esta que tenemos aquí verde, ¿sí? Que su espesor es más o menos de unos 2 milímetros. Y después tenemos una capa o un tabique que es membranoso, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Que es una capita mucho más delgada que la porción muscular o membranosa, ¿sí? Esta parte de acá, la porción membranosa del tabique interventricular, es la que se suele como atrofiar y se suelen hacer las comunicaciones interventriculares, al igual que a la altura de la fosa oval, las comunicaciones interauriculares, justamente porque son zonas en donde la capa, ¿sí?, es un poquito más delgada. Esto, si no me equivoco, creo que mide aproximadamente, creo que es 1,5 milímetros, ¿sí? Es muy finita esta capa. Bien, y creo que no me estoy olvidando de nada acá. Ah, sí, el tabique atrioventricular, que es un tabique que si miramos, hacemos un corte coronal, va a dividir las aurículas de los ventrículos y a su vez del lado derecho del lado izquierdo, ¿sí? Es como si fuese una especie, si miramos una visión superior, una especie de asterisco. Bien, nos vamos a las aurículas, ¿sí? Vamos a decir que están situadas posteriormente, es decir, posterior hacia atrás de los ventrículos,
y que van a estar divididas derecha e izquierda, ¿sí? Por el tabique que mencionamos recién, el interauricular o el interatrial, ¿sí? Decimos que son mucho más pequeños que los ventrículos y sus paredes son también más delgadas, se puede decir, más finitas porque tienen menor cantidad de músculos, menor cantidad de miocardio, ¿sí? Son, por eso es que son más finitas. Decimos que no tienen pilares, que ya vamos a ver cuando, un poquito más adelante cuando veamos los ventrículos, tienen unos pilares musculares, ¿sí? Que son músculos papilares, que le van a dar como una estructura. Estas aurículas carecen de ese tipo de músculos, ¿sí? Vamos a decir que van a poseer orificios venosos. ¿Por qué? Porque reciben sangre. Orificios venosos. Esta que tenemos acá es la aurícula izquierda y esta que tenemos acá es la aurícula derecha. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá tenemos 4 aberturas, ¿sí? Que van a corresponder a las venas pulmonares, ¿sí? Aurícula izquierda, aurícula derecha, venas pulmonares, y acá me doy cuenta que es la aurícula derecha porque tengo la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior. Esos que tenemos ahí son músculos pectinados o pectíneos que son unas pequeñas fibras que son bastante extensibles, que es lo que permite que el corazón se pueda expandir cuando llega, más que expandir, sí, dilatar cuando recibe la sangre, ¿sí? Y este orificio que tenemos acá en la aurícula derecha es lo que llamamos el seno coronario, ¿sí? El seno coronario es una vena de un calibre muy importante que va a recibir toda la sangre carboxigenada del propio corazón, ¿sí? Aurícula derecha, tenemos vena cava inferior, vena cava superior y seno coronario, ¿sí? Y eso que tenemos ahí, que lo podemos ver en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda, es lo que hablamos recién de la fosa oval, ¿sí? Es una pequeña membrana, una depresión que tiene la aurícula, el tabique interauricular, que estaba dado en la etapa intrauterina de este feto y que se cierra para siempre cuando da la primera bocanada de aire ese bebé, ¿sí? Bien, nos vamos a ir a la aurícula derecha. La aurícula derecha es la gran chimenea del corazón, muchos autores lo suelen describir así. Tiene forma como si fuese de un prisma, ¿sí? Un triángulo, que si lo abrimos nos queda como si fuese una especie de tríptico. Y vamos a describir acá sus accidentes anatómicos. En el borde superior vamos a decir que tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿sí? Las venas cavas. Posteriormente a estas venas vamos a tener la cresta terminal de His, que es una pequeña saliencia de músculo pectinado y de músculo miocárdico que hace como un pequeño reborde. Esto que tenemos acá, ya lo hemos hablado hace ratito, es la fosa oval que se encuentra en la cara interna y va a dividir la aurícula derecha de la aurícula izquierda, la fosa oval. Por debajo de ella nos vamos a encontrar, por debajo y hacia abajo y hacia adelante, vamos a encontrarnos con la válvula tricúspide que va a separar, pues la ventana justamente entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entre la fosa oval y la válvula tricúspide vamos a tener el seno coronario, ¿sí? Este seno coronario tiene una pequeña valvulita acá que se denomina válvula de Tevesio, por eso se lo noté acá, ¿sí? Y, bueno, acá no se los puse, pero esto de aquí está delimitado por una estructura que se llama triángulo de Koch. Y es importante porque acá, acuérdense que esto era como un librito cerrado. En la parte posterior de la vena cava inferior hay un pequeño repliegue también muscular, que es duro, que justamente va a ser como una pequeña ligadura lo que es el seno coronario, ¿sí? Y en ese triángulo de Koch vamos a tener también un nódulo auriculoventricular, ¿sí? Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero este es el triángulo de Koch, que está dado por el
el tendón de todas, que es este que yo les mencioné recién, que es como ese pequeño rectangular que tenemos acá, el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y la válvula tricúspidea, ¿sí? Bien, esto que les marqué acá, en este círculo amarillo, es el nódulo sinusal, que es la primer estructura que va a dar el sistema de conducción del corazón. El nódulo sinusal se encuentra en la aurícula derecha en la cresta terminal de His. Bueno, eso es un repliegue también muscular. Ah, y eso, bueno, sí se lo puse al final. Que es el nódulo auriculoventricular o el nódulo de Ashok-Tawara, ¿sí? Que se encuentra en el triángulo de Koch. Y creo que no me estoy olvidando de nada acá. A ver. Bueno, repasamos. Vena cava superior, vena cava inferior, cresta terminal de His, nódulo sinusal, foso oval, válvula tricúspide, seno coronario con su válvula de Tevesio, nódulo auriculoventricular o de Ashok-Tawara, y acá que no se los puse es el tendón de Todaro, ¿sí? Y nada más. Vamos ahora a la aurícula izquierda, misma estructura. La otra tiene una forma alargada, mientras que esta tiene una forma, perdón, la otra tiene una forma alargada y esta tiene una forma cuadrada, ¿sí? Y vamos acá. Tenemos la fosa oval, que la mencionamos recién, la válvula mitral, que va a comunicar la aurícula derecha con, perdón, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y tenemos acá las venas pulmonares derechas, que si bien se denominan venas, van a traer sangre oxigenada de los pulmones. Y tenemos las venas pulmonares izquierdas, que se llaman venas, pero traen sangre oxigenada, ¿sí? Y ahí estaríamos con lo que son las aurículas y su configuración interna, ¿sí? Nos venimos acá. Entonces tenemos algo importante que no se los marque dentro de las aurículas, es que las aurículas tienen dos pequeñas orejuelas, la orejuela derecha y la orejuela izquierda, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. La orejuela de la aurícula derecha, que se encuentra hacia superior y anterior, y la orejuela de la aurícula de se encuentra hacia inferior y posterior, ¿sí? Son unas pequeñas saliencias que tienen las aurículas, que es de donde se van a tomar para cuando se realice la canulación, ¿sí? Tenemos aurículas aquí arriba y ventrículos aquí abajo. Tabique interauricular, arriba que no lo estamos viendo acá, el tabique interauricular, interventricular e interauricular, ¿sí? Estas que tenemos aquí son unas pequeñas válvulas, ¿sí? Esta es la válvula tricúspide, válvula bicúspide, y esta que tenemos acá es la válvula semilunar o sigmoidea que lleva la sangre del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. Bien, nos vamos a ir un poquito ahora hacia lo que son los ventrículos, ¿sí? Los ventrículos poseen características comunes, que entre ellos son estos músculos papilares que tenemos aquí, ¿sí? Que tenemos de tres órdenes, que yo se los voy a decir, pero estas líneas, estas cuerdas que tenemos acá, que se los puedo agrandar un poquito más, estas del testut, estas cuerdas tendinosas son cuerdas de primero, segundo y de tercer orden que se van a como anastomosar, se van a unir y van a unir las válvulas, ¿sí? A los músculos papilares, ¿sí? Estas cuerdas tendinosas se encuentran tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo y unen las valvas de las válvulas a los músculos papilares, ¿sí? Esos músculos papilares, ¿sí? Tenemos de tres órdenes, de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Los músculos papilares de primer orden tienen un extremo adherente, que es este que tenemos acá, y un extremo libre. De este extremo libre van a salir cuerdas tendinosas que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Después tenemos los de segundo orden, que son como una especie de puentes que tienen sus dos extremos adheridos, ¿sí? Uno sería, por ejemplo, este que tenemos, que tiene un extremo adherido al miocardio y otro extremo también adherido al miocardio. Y después tenemos las de tercer orden, que son básicamente como una especie de engrosamiento
desplazamiento nada más, ¿sí? Vamos a que estos vínculos de primer orden están relacionados o están íntegramente relacionados con lo que es el sistema valvular, ¿sí? Están conectados justamente a las valvas, que estas son las valvitas de las válvulas, ¿sí? A través de cuerditas tendinosas que les acabo de mencionar. Estas cuerdas tendinosas son de primer orden, que están conectadas a la parte más externa de la valva, de segundo orden, que están conectadas a la parte media, y de tercer orden, que están conectadas al anillo fibroso de la válvula, ¿sí? Que si agrandamos esta imagen de aquí, tenemos las de primer orden, ¿sí? Las de segundo orden, y las de tercer orden están directamente relacionadas con el anillo fibroso de las válvulas. Bien, algo más de los ventrículos. Si hacemos un corte coronal y miramos, tenemos una vista superior, tenemos, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Pueden observar que la pared miocárdica de cada uno de los lados, del lado izquierdo es mucho más grande esa pared, más gruesa, más firme, que la del lado derecho. ¿Y esto por qué? Tiene que ver justamente con las presiones que debe ejercer este miocardio para impulsar toda la sangre. Acuérdense que el corazón actúa como si fuese una especie de bomba. En donde el lado derecho del corazón no necesita tanta fuerza. ¿Por qué? Porque la sangre que ingresa a este ventrículo, el corazón, tiene que llevarla directamente a los pulmones. Y los pulmones se encuentran re cerquita del corazón. Entonces no requieren de tanta fuerza. En cambio, el lado izquierdo del corazón tiene que llevar la sangre desde primero la cabeza e irrigar a todo lo que es el triángulo, ¿cómo se llama? El polígono de Willis hacia arriba, es decir, por fuera del gradiente de gravedad, y además a todo el cuerpo. Entonces, por eso es que necesita de mayor presión, y esa presión se mide en milímetros de mercurio, ¿sí? Y está aproximadamente dado entre 120 milímetros de mercurio esta presión, ¿sí? Mientras que la del lado derecho aproximadamente entre 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero es para que se den una idea del grosor que tiene el miocardio del lado derecho y del lado izquierdo con respecto a los ventrículos. Vamos al sistema valvular, ¿sí? Eh, Antes que nada, las válvulas tenemos 4, ¿sí? Válvula tricúspide, que divide la aurícula derecha del ventrículo derecho, tiene 3 valvas. La válvula bicúspide, que tiene las mismas características, solamente que en lugar de tener 3 valvas, tiene 2, o le suelen decir válvula mitral, porque esas válvulas tienen la misma forma que la mitra, la mitra es como ese sombrero que usa el Papa. Bueno, eso se llama mitra, tiene como la misma forma, por eso es que se denomina válvula mitral. Y después tenemos las válvulas sigmoideas o semilunares o aórticas o pulmonares. Todos esos nombres van a recibir, ¿sí? Pero con que le digan semilunares está perfecto, o sigmoideas. Vamos acá. Esto para que veamos, ¿sí? Válvula tricúspide es esta que tenemos acá. Tricúspide porque tiene 3 valvas. Bicúspide o mitral porque tiene 2 valvas. Y estas que tenemos son las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿sí? Estas valvitas cuando se cierran tienen una forma de media luna, por eso es que reciben el nombre de semilunar, ¿sí? Esta que tenemos acá, la válvula mitral, ¿cómo nos damos cuenta? Porque tiene 3 valvas, 1, 2 y 3. Así que tiene un anillo fibroso, que es este que tenemos acá, o círculo calloso de Haller, donde allí se van a insertar todo lo que son las valvas o velo valvular. Yo no sé si es el target que le dice velo valvular, ¿sí? Acá tenemos del lado derecho, tenemos la válvula tricúspide, lado izquierdo, válvula mitral, ¿sí? Con sus 2 valvas. Y bien, esta es la valva
anterior, ¿sí? De la tricúspide, que tiene un borde adherente, que es este que tenemos acá, ¿sí? Toda esta parte de acá es un borde adherente, mientras que las otras valvas son valvas libres, ¿sí? Las dos valvas, tanto la mitral como la tricúspide, tienen dos caras, una cara auricular que está en contacto con las aurículas y una cara ventricular que va a estar en contacto obviamente con los ventrículos. Y vamos a aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricúspide, que es esta que tenemos acá. Después tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y se conectan a través de la válvula mitral, que no se los puse. Aquí arriba tenemos la válvula pulmonar o válvula semilunar, ¿sí? Y ahí arriba tenemos la válvula aórtica o semilunar también, ¿sí? Una vista superior, ¿sí? Tenemos válvula tricúspide, válvula bicúspide o mitral. Hacia anterior tenemos la válvula pulmonar y hacia posterior tenemos válvula aórtica, ¿sí? Acuérdense, estas dos válvulas, tanto la pulmonar como la aórtica, muchas bibliografías, además de semilunares, les suele hacer también en sigmoideas, las válvulas sigmoideas. Y nos vamos a centrar un poquito en lo que es la válvula aórtica, que la válvula aórtica, apenas nace la aorta, tenemos unos pequeños surcos, unas pequeñas depresiones que se van a denominar senos de Valsalva. Estos tres senos son unas pequeñas bolsitas que tenemos tres, una anterior y dos laterales posteriores, que justamente van a permitir la salida de dos pequeños orificios. Por un lado, el lado derecho que va a dar lugar a la arteria coronaria izquierda y por otro lado, otro orificio que va a ser la arteria coronaria derecha, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan porque vieron que cuando hablamos de canulación de la bomba extracorpórea, tenemos que, cuando hacemos la solución cardioplégica, podemos decir que puede ser anterógrada o retrógrada. Dentro de lo que es la parte anterógrada, vamos a decir que se nace en la base de la arteria aorta, y cuando hablamos de esa base, nos referimos a esto, a estos senos de Valsalva, ¿sí? ¿En dónde lo podemos hacer? En la coronaria izquierda o en la área derecha. Y en esta imagen que tenemos acá, se puede observar, bueno, se me pixeló un poquito, podemos observar justamente los senos de Valsalva, me sale decirle Mansalva, pero es con B corta, Valsalva, y tenemos acá el orificio de la arteria coronaria izquierda y el orificio de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el sistema cardionector, que este sistema cardionector justamente muchas veces también se le denomina sistema de conducción cardíaco y está formado por un grupo de fibras miocárdicas especializadas que van a producir y van a transmitir impulsos eléctricos de forma automática, rítmica y ordenadamente a todo lo que es la masa muscular de lo que hablamos recién de todo el miocardio, del corazón, para que se contraiga, ¿sí? Bueno, tenemos una vista, digamos, anterior del corazón, en donde tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho. Acá tenemos una pequeña porción de lo que es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿sí? Lo vamos a esquematizar un poquito a este corazón. Vamos de nuevo, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula, ventrículo izquierdo. Si nosotros abrimos esta aurícula derecha, ¿sí? La abrimos como una solapa, vamos a tener acá la desembocadura de la vena cava superior, vena cava inferior, y ¿se acuerdan que habíamos hablado de este pequeño como cresta, que era la cresta sinusal de His? Esta cresta, y en el medio de las dos desembocaduras de las venas cavas, vamos a encontrar al nódulo sinusal. Este nódulo sinusal justamente lo que tiene va a tener un grupo como de células especializadas que van a permitir justamente que se despolarice toda esa aurícula. Despolarizar significa contraer, ¿sí? Van a permitir que ese impulso eléctrico que se despolarice toda la aurícula y
así se conecte con el ventrículo. Pero no se conecta directamente con los ventrículos porque tenemos el tabique, que es una región que no está, que no es tejido conductor, ¿sí? El tabique no es un tejido que conduce, salvo por una pequeña como puertita, que podemos decir así, que es el nódulo auriculoventricular o el nódulo de Ayosta-Dawara, ¿sí? Que después se va a abrir en otro nódulo más, que ya vamos a ir, pero paso por paso. Nos encontramos primero con el nódulo sinusal, que se encuentra en la cresta terminal de His, ¿sí? Entre las dos venas cavas, superior e inferior. Y acá tenemos el nódulo auriculoventricular o de Ayosta-Dawara. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del triángulo de Koch? En ese triángulo de Koch, entre el tendón de Odaro, la válvula de Tevesio y la válvula, la fosa oval, nos encontramos con este nódulo auriculoventricular o de Ayosta-Dawara, ¿sí? El nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular van a conectar a través de tres haces o a través de tres fibras que van a llevar estos impulsos eléctricos de un nódulo al otro. ¿Sí? El nódulo sinusal y se transporta 0,23 segundos más tarde al nódulo de Ayosta-Dawara, ¿sí? Y tenemos tres haces. Por un lado, unas anterior, ¿sí? Unas posterior y unas lateral o una fibra lateral que va a conectar ese nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Que justamente estas tres líneas fibras de corrientes eléctricas van a permitir que toda la aurícula se despolarice, ¿sí? De este nódulo auriculoventricular vamos a decir que tiene tres zonas. Una que se orientan hacia el lado de la aurícula, que se denomina la zona A, otra que se va a orientar hacia el ventrículo, que se denomina B, y otra intermedia, que es la zona R o la zona de retardo. De la zona B va a salir el GIS, que es esta que tenemos aquí, que mide aproximadamente unos 2 centímetros por el septo o tabique interventricular, y luego este haz de His se va a dividir en dos haces o en dos ramas, una derecha y una izquierda, que después se van como a trabecular o van a formar una pequeña red que se va a denominar red de Purkinje, que es lo que va a permitir que los ventrículos se contraigan, ¿sí? Entonces, si hablamos de sistema de conducción, vamos a decir que va a estar dado primero y principalmente por el nódulo sinusal a través de las haces internodales, que son las tres, la anterior, la posterior y la lateral, van a pasar al nódulo auriculoventricular que se va a pasar a través del tabique interventricular a las de His y va a dar dos ramas, una derecha y una izquierda. Y a su vez se van a despolarizar y van a formar lo que se llama la red de Purkinje. Y todo eso estamos hablando del sistema cardionector, que justamente es, obviamente tiene un lado simpático, un lado parasimpático, que es lo que permite que se contraiga este corazón y le dé el ritmo cardíaco. Bien, ahora nos mudamos un poquito a lo que es la irrigación del corazón. Recién, no sé si se acuerdan cuando veíamos la configuración interna de los ventrículos, que hablábamos de dónde nacen estas coronarias. Bien, vamos a hablar un poquito del marco arterial y de las arterias coronarias, que son justamente quienes van a irrigar a este corazón. Tenemos acá aurícula derecha, ventrículo derecho, esto que tenemos un poquito aquí en celestito, medio lila, tenemos que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y en rosa, la aurícula izquierda. Si nosotros sacamos, es decir, que corremos este ventrículo derecho, nos vamos a encontrar con esta imagen y con esta gráfica, ¿sí? Que de la base de la aorta, de los senos de Mansalva, vamos a encontrar la arteria coronaria derecha, ¿sí? Perdón, izquierda, que la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Va a dar dos ramas. Por un lado, la arteria circunfleja, que se va a ir hacia atrás del ventrículo izquierdo, y por otro lado, la arteria descendente ventricular anterior, ¿sí?
Si volvemos a colocar ese ventrículo, vamos a decir que del otro seno de Mansalva vamos a tener la arteria coronaria derecha que tiene una longitud mucho mayor que la coronaria izquierda, ¿sí? Esta arteria coronaria derecha se va a reflejar hacia atrás, se va a anastomosar con la arteria circunfleja y va a descender por el tabique o por el surco ventricular y va a dar lugar a lo que se denomina, que la vemos acá por transparencia, la arteria descendente ventricular posterior, ¿sí? La cual a la altura del vértice del corazón se va a anastomosar con la descendente ventricular anterior. Y si corremos aurículas y ventrículos, nos vamos a encontrar con el marco arterial, que justamente es esto que estamos viendo aquí. Tenemos que de los senos de Valsalva, es decir, de la raíz de la arteria aorta, tenemos dos arterias principales, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda se va a dividir en la arteria circunfleja y en la arteria descendente ventricular anterior. Y la coronaria derecha va a descender por todo el ventrículo derecho y se va a tomar a la arteria circunfleja, dando lugar y descendiendo hacia inferior y anterior por la arteria descendente ventricular posterior que se va a anastomosar con la ventricular anterior. Y esto que tenemos acá es justamente el marco arterial del corazón. Súper importante. Obviamente, cada una de estas arterias después va a dar sus pequeños colaterales, ¿no? Pero cuando hablamos de marco e irrigación del corazón, vamos a decir que va a estar dada por estas 5 arterias. Bien, vamos a hacer un corte, una vista de estas del Rubiar. Tenemos aorta, ¿sí? Tenemos arteria coronaria izquierda, arteria circunfleja, arteria coronaria descendente ventricular y tenemos acá la coronaria derecha, ¿sí? Que es mucho más larga, la pueden observar. La coronaria derecha va a ir a través del surco y aurículo ventricular, ¿sí? Otra vista. Este, si no me equivoco, creo que es el Gastud. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Esta rama que tenemos aquí en blanco va a ser la circunfleja y esta la descendente ventricular anterior. Otra vista, un corte coronal. Tenemos en arteria coronaria derecha, perdón, izquierda, arteria circunfleja, la descendente anterior, coronaria derecha, ¿sí? Bien larga. Bien, y esto que tenemos acá es una geografía, ¿sí? Que tenemos acá la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Con sus dos ramas, la descendente ventricular y la circunfleja, ¿sí? Algo a tener en cuenta que suele pasar muchas veces es que esta arteria, esta o cualquier otra, se puede obstruir con alguna placa de ateroma y va a disminuir su luz, su lumen o su calibre y no va a permitir que la sangre recorra la arteria correctamente, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Esto que estamos viendo en esta angiografía que vemos acá, ¿sí? En donde se disminuye el calibre y la sangre queda obstruida. ¿Qué se puede hacer en ese caso? En primera instancia, lo que se puede hacer es colocar una pequeña, un pequeño stent que se llama, que es como si fuese un cilindro que va a dar mayor volumen o mayor diámetro a esa arteria. O también se pueden hacer con unos pequeños catéteres que tienen un balón en la punta y comprimiéndolas y agrandándole un poco el diámetro, ¿sí? O si no, obviamente lo que se puede hacer es, cuando ya tenemos una obstrucción tan grande como esta, un bypass, que es un puente en donde utilizamos como puente algún tipo de arteria, como puede ser la mamaria o la vena safena, en donde se abre una pequeña boquita aquí y otra posterior o pasando la línea de obstrucción y se hace un bypass, una anastomosis proximal, una anastomosis distal y ese bypass, ese puente va a sacar la zona que tiene la disminución de la luz, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si no, es que puede producir una isquemia, puede producir algún tipo de infarto también, ¿sí? Por eso es importante que
que estas arterias siempre estén bien permeables. Bien, si nos vamos un poquito a lo que es el drenaje venoso vamos a encontrar que tenemos directamente que desembocan en la aurícula derecha, en estos tres vasos colaterales que podemos distinguir de ellos el posterior, que es la vena de Galeno. Después tenemos la vena coronaria mayor, que es esta que tenemos aquí, que la vena coronaria mayor va a ir por el surco interventricular y después se va a ir hacia arriba y hacia atrás y posterior por el surco auriculoventricular izquierdo, ¿sí? Y esta que tenemos acá es la vena, la marginal izquierda, que si hacemos una vista posterior de esto que estamos viendo recién, tenemos la vena coronaria mayor, que va a desembocar junto con la vena de Marshall, esta es una vena colateral, que va a desembocar junto con la vena de Marshall en lo que se denomina seno coronario, que este seno coronario va a ser justamente un aumento del diámetro de este vaso, en donde tenemos dos valvas, ¿sí? Una valva de Busen, que justamente se da en la apertura de la vena de Marshall con la coronaria mayor, y a esta altura, que se acuerdan que hablamos del triángulo de Koch, que es la válvula de Tevesio. Entonces, ¿cómo está cuáles son los límites de este seno coronario? Va a ser la válvula de Busen, que es la que tenemos aquí, y la válvula de Tevesio. Algo a recalcar, cuando vemos canulación, o se hace la canulación cardioplégica retrógrada, se hace en este seno coronario. ¿Se acuerdan cuando vimos las arterias coronarias, la derecha e izquierda? Esa es la anterógrada, mientras que cuando hablamos de retrógrada, hablamos que se hace en el seno coronario e iba a ir al revés de del cauce venoso, ¿sí? Y además, este seno coronario va a recibir sangre de la vena coronaria menor, que es la que habíamos visto anteriormente, y de la interventricular anterior, que es esta que tenemos aquí. Y vamos a ver un pequeño video en resumen de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. El corazón está formado por 4 cavidades: aurícula derecha e izquierda y ventrículo derecho e izquierdo. Se localiza en el tórax entre los dos pulmones. La cavidad derecha no se comunica con la izquierda, pero funcionan al mismo tiempo, como dos bombas, aurículas y ventrículos, sucesivamente produciendo dos flujos continuos y simultáneos. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos, mientras que los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón. Las aurículas vuelven a llenarse, preparándose así para la siguiente contracción. Circulación pulmonar o circulación menor es función de las cavidades derechas. La sangre desoxigenada es bombeada hacia los pulmones por la arteria pulmonar para su oxigenación a nivel alveolo capilar. Esta sangre oxigenada regresa a través de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. La circulación sistémica o mayor es función de las cavidades izquierdas y el bombeo de la sangre es a través de la aorta hacia los órganos de los 11 sistemas corporales con nutrientes para el intercambio capilar y el retorno con productos de desecho por las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. Las dos circulaciones transportan sangre oxigenada y desoxigenada con nutrientes y productos de desecho para su adecuada distribución y eliminación. El vaso sanguíneo que sale del corazón se llamará arteria, arteria aorta, arteria pulmonar, aunque su contenido de oxígeno sea diferente. Y todo vaso sanguíneo que regresa al corazón se llamará vena, y su contenido es diferente también. Venas cavas traen menor concentración de oxígeno, en cambio, las venas pulmonares transportan sangre oxigenada. La red cardíaca tiene 3 capas: endocardio, la interna, miocardio, que es la media, y epicardio, que es la externa. El grosor muscular del miocardio va a depender de las presiones necesarias para bombear la sangre,
El ventrículo derecho bombea sangre hacia los pulmones que se encuentran a menor distancia. Entonces, su grosor es menor que la del ventrículo izquierdo, que bombea sangre a todos los órganos del cuerpo. Las aurículas y ventrículos se comunican a través de un orificio aurículo-ventricular cubierto por válvulas. La válvula tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho y la válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Los ventrículos, a su vez, se comunican con los grandes vasos de orificios cubiertos por las válvulas semilunares, pulmonar derecha y aorta izquierda. Estas 4 válvulas, al abrirse y cerrarse, regulan el flujo de sangre en una sola dirección. El tejido conectivo de las válvulas entre aurículas y ventrículos se continúa a través de las cuerdas tendinosas con los músculos papilares de los ventrículos, los cuales, al contraerse, evita que las valvas se inviertan y que refluya la sangre de regreso a la aurícula. La válvula tricúspide, en lugar de tener 2 valvas como la mitral, posee 3 y funciona de igual manera. Posee cuerdas tendinosas y músculos papilares que previenen el reflujo de sangre a la cavidad auricular derecha. Hablemos de bombas cardíacas. La bomba derecha está formada por la aurícula y el ventrículo derecho. La aurícula derecha recibe sangre de las 2 venas cavas, superior e inferior, proveniente de los órganos de todo el cuerpo, y del vaso llamado seno coronario, que retorna sangre del propio corazón. La aurícula se comunica por medio del orificio auriculoventricular, donde se encuentra la válvula tricúspide. El ventrículo se comunica con la arteria pulmonar a través del orificio pulmonar, regulado por una válvula semilunar, y con cada sístole o contracción envía la sangre a ser oxigenada a los pulmones. La presión sistólica de bombeo del ventrículo derecho es de 25 a 35 milímetros de mercurio y su espesor de pared es menor a la del ventrículo izquierdo. La pared muscular ventricular posee trabéculas carnosas y músculos papilares, mientras que la pared auricular, músculos pectinados. Por su parte, la bomba izquierda del corazón está formada por la aurícula y el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada proveniente del pulmón por las 4 venas pulmonares. Se comunica con el ventrículo izquierdo por el orificio aurículo-ventricular izquierdo, donde se localiza la válvula mitral. El ventrículo izquierdo se comunica con la aorta a través del orificio aórtico, donde se encuentra la válvula semilunar. La sangre es bombeada en sístole ventricular a través de esta arteria a todos los órganos del cuerpo. La presión sistólica de bombeo del ventrículo izquierdo es de 120 milímetros de mercurio y, por lo tanto, al manejar mayor presión, su grosor ventricular es mayor. Cuando los ventrículos expulsan sangre, se habla de sístole. Cuando reciben sangre, es su diástole ventricular. Y la manera de examinarlo es con la toma de pulso, es decir, sentir la distensión de una arteria periférica con cada contracción ventricular y contar el número de veces en 1 minuto. La función del bombeo requiere de un buen suministro de sangre hacia las paredes cardíacas, a través de las arterias coronarias que nacen de la aorta por encima de su válvula semilunar. Son la coronaria izquierda y coronaria derecha e irrigan, a través de sus diferentes ramas, a todo el corazón. Estas ramas viajan por los surcos que separan las cavidades y penetran en el espesor del músculo, transportando oxígeno y otros nutrientes. Cuando la circulación se encuentra disminuida por obstrucción, el paciente presentará isquemia e incluso un cuadro de infarto cardíaco. El corazón requiere de un estímulo eléctrico que se propague por sus cavidades, estimulando todas las fibras musculares antes de su contracción. El corazón posee unas fibras autorrítmicas que se autoexcitan sin necesidad de un estímulo eléctrico con una frecuencia de descarga de 100 latidos por minuto. Estas células son el 1% de fibras musculares y están organizadas en un sistema de conducción. Este sistema de conducción se inicia en el nódulo sinusal y se propaga en el nódulo aurículo-ventricular. Luego a las de His, donde el estímulo se enlentece, lo que hace que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos.
Continúan por las ramas del haz de His y las fibras de Purkinje. Estas descargas excitan al 99% de las células restantes, llamadas fibras contráctiles. El examen que valora todo es el electrocardiograma. Para su realización se colocan electrodos en las extremidades y alrededor del corazón en distintos sitios preestablecidos y se analizan los trazos eléctricos, como la onda P de despolarización auricular, el complejo QRS de despolarización ventricular y la onda T de repolarización ventricular. Estos trazos permiten reconocer el ritmo cardíaco, tamaño de las cavidades, daño del corazón como un infarto, efectos medicamentosos sobre contracción o distensión cardíaca y el funcionamiento de dispositivos colocados en el corazón. Por otro lado, el examen de ecocardiograma emplea ondas sonoras para crear imágenes del corazón y se lo utiliza para el estudio de paredes cardíacas, el funcionamiento valvular y los flujos sanguíneos. Bueno chicos, espero que ya se haya entendido, que les haya gustado y bueno, ya saben, cualquier duda que tienen, cualquier duda que les haya surgido a partir de ver este videito me pueden consultar. Les voy a armar ahora un pequeño videito también de lo que es canulación, así que ya teniendo la anatomía podemos hablar un poquito más de canulación para entrada de bomba cardíaca.